Bienvenidos a esta nueva edición de Asia, Lejano Oriente. En el programa de hoy estaremos con la presidenta del Instituto de Cultura Argentino-Vietnamita, Paul de Sousa. Si hay alguien que puede hablar con profundo conocimiento sobre Vietnam es Poldi, que ha estado apoyando al pueblo de este país desde hace más de 40 años. Poldi, contra lo que muchos creerán, no responde al paradigma de la izquierda nacional. Ella proviene del catolicismo, como muchos jóvenes de su época que después se insertaron en la política local, pero ella construyó su propio camino, siempre apoyada por sus amigos vietnamitas y participando de las actividades sociales. Con un gran conocimiento del mundo y dueña de un gran carisma, Poldi parece haber estado presente en muchos de los hechos claves de la última mitad del siglo XX que recorreremos a través de su cautivador relato. A continuación, les presento la nota. Bueno, yo soy una persona de 66 añitos, argentina, vengo de la cantera cristiana y motivada por la circunstancia social de mi país y de la Iglesia Católica de aquellos años. Estoy hablando de finales de los 60, me tocó impactarme mucho. Estuve en Roma cuando el Concilio Vaticano II, me tocó conocer a Juan XXIII, me tocó impactarme por los derechos civiles de los Estados Unidos, que había un movimiento muy importante dirigido por Luther King, me impactó la guerra de Vietnam en ciernes que estaba estallando en el año 65, y en fin, Argelia, bueno, un montón de hechos que sucedieron en aquella época de los 60 que generó esta generación del 70 tan comprometida con todo un movimiento internacional, no solamente argentino. Yo estando en Inglaterra, yo trabajando, en mi oficina trabajaban dos muchachos, un hombre y una mujer, que eran de los niños de la República Española, cuyas familias morían de hambre y no tenían cómo, entonces los embarcaron en diferentes destinos, uno de los cuales fue Inglaterra. Y ellos hablaban español y eran muy simpáticos los galleguitos. Y entonces ellos fueron los que me invitaron por primera vez a unas marchas que se hacían en favor de la paz por Vietnam en Londres. Los ingleses han sido siempre la retaguardia americana. Entonces los ingleses fabricaban el napalm que tiraban los americanos. Y el laboratorio central donde se fabricaba esto estaba en el centro mismo de Londres. Entonces los londinenses organizaban en concentraciones en la fábrica del napalm y de ahí marchaban a la embajada de los Estados Unidos. Y le decían de todo a Lyndon Johnson y al de turno. A raíz de eso conocí a los vietnamitas en su lucha, digamos, más de cerca, ¿no es cierto? Después me tocó el año 68, en mayo del año 68, yo tenía muchos amigos que vivían en París, y uno de estos amigos, que fue un personaje importante, porque fue profesor mío, porque fue amigo, yo estudié simultáneamente con mi colegio, yo soy egresada del Colegio Malincrot, estudié Ciencias Sagradas en la Universidad Católica. Y uno de mis profesores se llamaba Carlos Mujica, que era un cura muy comprometido con la cosa social acá. Y que casualmente se fue a estudiar a París, y era uno de los tantos que estaban en París, ahí levantando todas las banderas posibles de la época. También Juan Carlos Alzogaray, otro muchacho que era hijo del comandante en jefe del ejército, sociólogo brillante, extraordinario muchacho. Bueno, y así unos cuantos. Y todo aquello tenía como una especie de
de alma movilizadora que era Vietnam, la lucha de los vietnamitas. Entonces de ahí me vinculé con esta historia de los vietnamitas, que me parecía extraordinaria. Las circunstancias que hicieron que yo viajara a Santiago de Chile y entrara en la Universidad de Chile a estudiar economía. Y esto era el gobierno del presidente Eduardo Frei, y al poco tiempo, en septiembre del año 70, triunfa la Unidad Popular. Y en noviembre asume Salvador Allende en Chile. Y al poquito, yo no me acuerdo bien, enero, febrero, algo así, llegaron la primera delegación de Vietnam que venía a esta zona de América a poner una embajada. Eran 3 pelados, un periodista, un funcionario y el embajador. Son un pueblo sonriente, son un pueblo generoso, son un pueblo creativo, son un pueblo que nunca cerró sus academias de arte, nunca paralizó todo aquello hermoso de la vida, a pesar de la gran tragedia. Eso es muy aleccionador. Y son un pueblo además comunitario, son un pueblo que piensa siempre en nosotros, nunca son yo. Y creo que es la clave de Vietnam, ¿cierto? Y eso se lo da el budismo. Es un pueblo budista. Y entonces en Chile, bueno, yo vivía en un hogar universitario de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, y la efervescencia de los chilenos era también un momento muy especial. Así que del pensionado universitario yo fui presidenta del pensionado, éramos 19 chilenas, que todas venían de provincia, una brasileña de Campinas, de cerca de San Pablo, una economista, y yo, argentina. Bueno, y ahí todo el mundo se embanderó con la Unidad Popular, porque era lo que correspondía a la época y a la edad. Y entonces al poquito inventamos, bueno, hay que hacer algo por los vietnamitas, pobrecitos. Y además eran 3, y unos pelados que no tenían un peso partido al medio. Una situación tan distantes de todo lo suyo. Entonces nos inventamos el Instituto de Cultura Chileno-Vietnamita. Y nosotros también éramos unos pelados estudiantes sin un peso. Entonces nos arrimamos a los coreanos del norte, que ese es otro capítulo, que tenían un gran departamento, con un instituto donde no iba ni la mosca. Entonces les caímos a los coreanos diciéndole que a ver si compartíamos el espacio y que nosotros haríamos algo por ellos. Si ellos nos permitían una parte de este departamento para hacer un instituto de cultura chileno-vietnamita, que en realidad era de solidaridad, no estábamos centrándonos en la porcelana del siglo XIII, no sé qué, porque los pobres tipos estaban en la última. El caso fue que los coreanos aceptaron y nosotros no pagábamos ni un peso y utilizábamos ese espacio. Y ahí empezamos a organizar cositas con ellos. Y ellos muy solidarios también por los chilenos, ¿no? Siempre participaban de todo. Y se hizo una amistad entrañable con aquel equipo de vietnamitas que estuvieron en Chile en aquel momento. Llegó el 11 de septiembre del año 73 y asume el gobierno militar de Augusto Pinochet Ugarte. El caso es que los vietnamitas partieron y después de aquello, como ellos hablan español, Vietnam habla español, no Vietnam, muchos vietnamitas, porque en el año 59 triunfó la Revolución Cubana. Y Fidel Castro estaba también muy motivado por esta lucha de los vietnamitas y quería ayudar, pero Fidel Castro necesitaba que lo ayuden a él, tenía un despelote monumental y no tenía un mango partido al medio. Entonces se comunicó con Ho Chi Minh y le dijo de que había pensado cómo ayudar y que se le había ocurrido algo que era intangible, que es el idioma español, porque ellos tienen un idioma que el resto de los países no hablan ni va a hablar.
Es decir que o Vietnam aprende idiomas o quedamos out. Con lo cual los vietnamitas, que son muy rápidos para tomar decisiones, dijeron que sí inmediatamente. Y la primera delegación de vietnamitas llegó en 1962 a La Habana y hasta el día de hoy. Va un contingente todos los años, eso es solidaridad de los cubanos. Están 7 años, 2 años para aprender español y 5 para hacer una carrera universitaria. Con lo cual salen hablando el español muy bien. Eso nos facilita a nosotros en Vietnam, guías en español, funcionarios que hablan español, amigos múltiples, periodistas que hablan español. Así que eso fue realmente un aporte para este acercamiento cultural. Bueno, pasaron los años, Vietnam estaba en una situación de postración terrible, porque la guerra dejó una secuela de más de 3 millones de muertos y todo tipo de tragedias. Así que bueno, con esa situación los vietnamitas empezaron a tratar de sobrevivir, lo cual les fue bastante mal, siguieron el esquema soviético centralizado y desaparecían del mapa. En el año 86 hicieron un congreso y dijeron acá, o nos morimos todos de hambre o cambiamos. Todos los antiguos héroes nacionales, dirigentes, jefes de partidos, jefes de gobierno, qué sé yo, todos jubilados para su casa. Muchas gracias por los servicios prestados. Y ustedes van jubilados y el pueblo de Vietnam los venerará por siempre. Y pusieron gente joven, educada, en universidades internacionales y modernas y con vínculos para poder sacar el país adelante. Y hoy es la segunda economía en crecimiento de Asia después de China. Así que si fueron victoriosos en la guerra, lo han sido igual o más en la paz. Entonces es un pueblo que a mi criterio merece ser conocido por una sociedad como la Argentina, que estamos tan lejos, que se sabe tan poco, que no hay información, y siempre conocer otra cultura enriquece mucho. Pero bueno, no habían condiciones para llegar al país, ellos estaban en una supervivencia. En el año 95, enero del 95, llegó la embajada con el señor Guillaume Van Dao a poner la embajada en Argentina, cosa que sí se hizo. Nosotros ya habíamos puesto embajada en Hanoi. La embajada en Argentina inmediatamente comenzó a vincularse y ahí partimos nosotros, los del corazoncito amigo. Llamó desde el día que llegó de Seiza. Me llamo Guillaume Van Dao, vengo de Hanoi y traigo su teléfono. Y yo era un domingo en la mañana y yo había hecho zapallitos rellenos. Entonces mandé a un amiguito que estaba en casa y le dije, toma plata, taxi, anda a buscarlos y yo me encargo de poner más zapallitos rellenos en el horno. Y así empezó. Y se hizo la embajada y ya la embajada es una embajada con una buena cantidad de funcionarios, tienen la agencia de noticias acá. En el diciembre del 97 llegó el embajador extraordinario y plenipotenciario de Vietnam, que se llama Tran Quang Hoang, gran profesional, gran amigo, y fue la primera actividad del embajador Juan y la última de Dao, la creación de nuestro Instituto de Cultura, que está inscrito en la Dirección General de Justicia, que es una fundación, una asociación civil sin fines de lucro, con toda la rigurosidad legal que le da legitimidad. Y entonces, en el año 96, porque la embajada empezó para el 95, invitamos a la Unión de Mujeres de Vietnam, que vinieron en delegación. Es la más extraordinaria organización de masas de Vietnam, la Unión de Mujeres de Vietnam. Hicieron una visita muy linda y nos invitaron al Congreso de las Mujeres de Vietnam. La mujer de Vietnam ha tenido un gran protagonismo. Vos las ves con sus trajecitos tradicionales, tienen un modito de lo más suave y que cautiva mucho a los hombres occidentales, ¿cierto? Sin embargo, son de una fortaleza que ni te cuento.
Y, por ejemplo, te puedo decir de que los americanos hicieron muchas películas sobre la guerra de Vietnam. En ninguna te habrás enterado de que el comandante en jefe de las Fuerzas del Sur era una mujer, ¿no? ¿Alguna vez supiste? Nguyen Thi Dinh, una mujer. Y así ellas han tenido, y las que echaron a los chinos, las hermanas Trung, en un ejército comandado por ellas en elefantes. Bueno, han hecho gestas impresionantes. Y la organización esta de la Unión de Mujeres es alucinante, en proyectos, en defensa digamos, de la modernización de la mentalidad, del criterio de una sociedad feudal. Hasta los años 50 eran el feudalismo total. Tenían en el 45 mandarines y emperador y qué sé yo. ¿Te das cuenta? Eso no se cambia en un ratito. Y han hecho un trabajo fantástico. Después a mí me invitaron en el año 97 al 8º Congreso de la Unión de Mujeres de Vietnam. Y allí dijo su presidenta en la tribuna, que a mí me conmovió mucho, que ellos habían pasado tantas tragedias. En el caso de ella, se llama Trong My Hoa, estuvo 11 años presa. Era una luchadora del sur, de la zona del río Mekong, de la zona de los arrozales. Y fue la jefa de la clandestinidad en Saigón, una mujer de una historia fantástica. Hemos logrado que viniera de visita por acá. Y fue hasta vicepresidenta de la Nación. En aquel momento lideraba la Unión de Mujeres. Y entonces se paró en el estrado cuando yo estaba ahí y dijo de que para ellos, cuando estuvieron presos en las cárceles estas y cuando estaban en los momentos más difíciles de su lucha, los mantenía esa llamita de saber que en muchas partes del mundo estaban los que peleaban por Vietnam, los que ayudaban a Vietnam, los que querían la paz de Vietnam, y que Ho Chi Minh siempre les había dicho que su primera tarea después del triunfo, porque ellos iban a triunfar, porque su lucha era justa, era decir gracias. Estando yo aquí en Buenos Aires, trabajé para las Naciones Unidas y cuando llegó la misión vietnamita, se me ocurrió que con el antecedente que teníamos de Santiago de Chile, de este instituto solidario que fue tan bueno y acercamos tantos afectos para ellos y que eran importantes, ¿por qué no hacer un instituto en Argentina? Que había mucha ignorancia con relación a Vietnam. Solo las películas, y la gente hasta el día de hoy te pregunta, ¿del norte o del sur? Fantástico, increíble. Convoqué a algunos amigos que si les motivaba este trabajo, que la idea era hacer un trabajo de intercambio cultural. Tanto llevar lo que podamos de Argentina a Vietnam y lo que podamos de Vietnam a la Argentina. Y bueno, y se prendieron un montón, que eran de mi oficina, de UNICEF. Iniciamos con un buen grupito de UNICEF y algunos otros amigos que uno tiene se engancharon con eso. Y hicimos entonces esta inscripción legal y se inauguró el 18 de diciembre de 1997, siendo la última actividad del embajador saliente, el señor Nguyen Van Dao, y la primera del señor Tran Quan Huan, que iniciaba su gestión en Argentina. Desde entonces es un grupo de amigos en forma horizontal completamente, que buenamente hacemos actividades cuando podemos y da la circunstancia. Acá no hay ni cuota mensual, ni ayuda de Vietnam, ni ayuda de Argentina, ni hay exigencias que tenés que estar de reunión de 3 a 7 el jueves. No, nada de eso existe. Pero alguno de nosotros, che, vos sabés que fui a tal lugar y me dijeron que les gustaría hacer algo con Vietnam. O tengo un amigo que ahora es secretario de Cultura en no sé dónde, ¿qué te parece si montamos algo? O con la gente de las universidades. Bueno, y así hemos hecho muchísimas cosas. Entre otras, llevamos también grupos de argentinos para que conozcan Vietnam, y la más destacada es una
un intercambio con una escuela secundaria de la provincia de Quang Ninh en el norte de Vietnam, una escuela secundaria que se llama Amistad Vietnam-Argentina, con lo cual hemos hecho muchísimos intercambios muy lindos. He llevado a estudiantes de Argentina para allá, ellos han hecho exposiciones, los mismos chicos, así que eso es muy gratificante. Y bueno, el instituto continúa y estamos cumpliendo 15 añitos este año. Por ejemplo, en el sur de Vietnam hay una religión, se llaman los Cao Dai. Los Cao Dai son sumamente populares y a lo largo de recorrer el sur te encontrás con iglesias de los Cao Dai por todos lados. En una oportunidad voy a la sede de ellos, que está en la provincia de Tay Ninh, con un templo maravilloso, en fin. Y nos atiende el Papa de los Cao Dai, vestido de blanco como si fuera el del Vaticano, igual, con obispos y monjas y no sé cuánto. Y tienen ahí un montón de edificaciones, muy simpático el tipo. Y en un momento le hago la siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo se lleva usted con un gobierno comunista siendo usted el representante de una religión tan popular que la gente se engancha y la vive, ¿no? Y entonces el tipo me miró y me dice, bueno, como usted sabe, aquí las elecciones las maneja el Frente de la Patria, porque allá las elecciones no son por partidos políticos. Vos proponés personas y la población de la región decide, y eso se llama el Frente de la Patria, que integra todas las entidades populares que tengan un determinado número de adherentes, no 3, 4, sino, pero pueden ser deportistas, budistas, mujeres, viejos, lo que quieras. Y entonces me dice el Papa, bueno, resulta que a mí me propusieron y me eligieron. Yo soy diputado a la Asamblea Nacional, señora, y yo legislo en este país. Es el Papa de los Cao Dai, ¿te das cuenta? Religioso, no tiene un pito que ver con el Partido Comunista ni con todo esto. Y a mí me pareció, yo digo, mira eso, el Papa de los Cao Dai, diputado a la Asamblea Nacional de Vietnam, con derecho a tener su equipo y a proponer y a legislar. Y creo que es a considerarlo, ¿no? Porque nosotros vivimos sumidos en partidos que son una lucha infinita de intereses que al final termina subiendo quien la población no tiene ni idea ni quién es, porque él tuvo no sé qué padrino o qué sé yo. Esta gente tiene otro mundo completamente diferente. Y creo yo que el sello que los forma es el budismo. Es el budismo. En eso de ser siempre nosotros y nunca yo. Y en eso de vivir una cosmovisión diferente a la nuestra. Ellos viven vinculados a sus espíritus, a los espíritus de sus antepasados. Ellos te entierran en el arrozal porque le vas a cuidar el arrozal. Para nosotros, argentinos, occidentales, estamos tan lejos de todas las mitologías y todas estas percepciones espirituales. Cada vez es más materialista la vida. La gente dice que es católica, pero es para la risa el catolicismo de la inmensa mayoría. Hace lo que se le canta. Católico porque un día lo bautizaron. Ellos no. Ellos mantienen todas estas cosas, aun cuando seas comunista. Sos del partido, vas a una casa y ellos tienen su altar. Acá en la embajada, por supuesto, por supuesto. Y eso es extraordinario, la mantención de tu identidad y el luchar por no perder la identidad, que con el internet y el Facebook y toda esta cosa peligra mucho. Y entonces ellos se mantienen ahí firmes en esto de no perder estas características del pueblo.
Ho Chi Minh vivió en aquellos años 20, ¿tá? Cuando se crea todo este movimiento internacional que fue el comunismo, y entonces, ante esa situación, bueno, el nombre era el comunismo, pero de eso han pasado casi 100 años. Las cosas son otras. Vos te podrás poner comunista, pero de comunistas, de lo que eran los comunistas, por Dios. Yo nunca milité en Argentina porque la izquierda siempre estaba atravesada con la postura, digamos, que yo valoraba a nivel internacional. Y por el otro lado, por familia y por vivencias, porque por la edad que tengo, tampoco fui peronista ni soy tampoco. Entonces, nunca tuve un nicho donde decir, bueno, voy a militar. Donde milité sí fue en la cosa social. Fui a la villa, de comunicaciones en el puerto por años, fui al norte, a los quebrachales, pero siempre dentro del laburo cristiano, ¿tá? De la cosa de la sensibilidad social, ¿tá? Dentro de un mensaje evangélico y eso. Pero de partidos políticos y eso, nunca. Donde único sí colaboré, pero también porque estaba estudiando allí y porque todos mis compañeros eran del Partido Socialista, y entonces además era una época en Chile que también era un volcán en erupción. Así que había mil cosas que hacer y ahí sí se colaboraba. Pero no he sido militante de partido, porque bueno, estas circunstancias. Así que bueno, un placer, muchas gracias, y en el futuro por ahí podemos seguir conversando de estas gestas vietnamitas. Increíble la vida de esta mujer, clara de conceptos, firme de voluntad y sin frases políticamente correctas. Dice lo que piensa y siente, y es una testigo privilegiada de una parte tan importante de la historia del siglo XX como la que nos relató. Bueno, esto fue todo por esta edición. La semana próxima nos encontraremos con otra nota interesante. Invitamos a la artista plástica María Teresa Bobbio, o Tete, como la llaman sus amigos. Ella nos contará cómo descubrió Vietnam y cómo terminó haciendo una importante obra para este país. Como siempre hago antes de despedirme, los invito a visitar nuestra página web www.asiatv.com.ar. Podrán ver algunos de los programas ya emitidos y tener un poco más de información sobre nosotros, y dejarnos sus comentarios en nuestro Facebook. Como siempre, gracias por acompañarnos y los esperamos dentro de 7 días con una nueva edición de Asia, Lejano Oriente.